Bienvenidos a este microcurso de formación docente que tiene como título Planificación y selección de estrategias motivadoras para la enseñanza y el aprendizaje. Mi nombre es César Edgardo Zúñiga y voy a estar a cargo de este microcurso que intenta formarles en una competencia muy específica, la cual es que ustedes aprendan a seleccionar y a planificar estrategias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. Con este microcurso pretendemos que ustedes puedan también ayudar a mejorar cómo planifican sus clases. Así que como ven allí al final está mi dirección de correo electrónico al cual me pueden escribir, pero también pueden abocarse al foro que está destinado para sugerencias y preguntas dentro del portal de este microcurso. Entonces, para pues iniciar los aspectos, uno de ellos, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Esta es una de las experiencias más importantes que se puede tener en consideración, porque el aprendizaje de nuestra docencia como una carrera, como un arte, como toda una vocación, pues realmente es un hecho no acabado ni terminado. Podemos seguir creciendo, podemos seguir mejorando nuestra propia docencia, aprendiendo nuevas formas, nuevas técnicas, incluso logrando una mejor distinción del sentido de por qué damos nosotros clases o por qué nosotros nos dedicamos también dentro de nuestra experiencia profesional a enseñar en la universidad. Partimos de algo. En primer lugar, el aprendizaje es integral. Es decir, nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan integralmente. Esto no depende únicamente del conocimiento disciplinar, entonces, de un docente. Para que nuestros estudiantes puedan aprender, hay que tomar en consideración que el aprendizaje es mucho más complejo y que se agregan otros factores que influyen en el proceso de aprendizaje integral. Pero algo que tenemos que tener claro es que si nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan, para que nosotros mejoremos nuestra forma de enseñar, no solamente hay que centrarnos en el conocimiento disciplinar que tenemos de nuestra cátedra, de nuestra materia. Hay más allá que ver. Pero, ¿qué es el aprendizaje? Aprendizaje se puede definir como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Es decir, que en primer lugar lo que buscamos es que nuestros estudiantes aprendan, es decir, adquieran conocimientos teóricos, habilidades, destrezas con el cual pueden aplicar lo que conocen y valores y actitudes que puedan ser un reflejo que manifieste el gusto, el deseo, la satisfacción y el compromiso con aquello que hemos conocido y que ahora podemos aplicar con nuestras habilidades y destrezas. Pero ¿para qué buscamos esto? Pues el aprendizaje no solo es lograr esto en sí mismo para tener un conocimiento o llenar de alguna manera pues el deseo de conocer de los estudiantes, sino también incluye o implica que esto lo hacemos, este proceso de adquisición, lo hacemos para que los estudiantes se autorrealicen como personas dentro de la sociedad. Es decir, ellos llegan a nuestras aulas con una finalidad, realizarse como profesionales en una rama específica, con el deseo de que eso les sirva a ellos a encontrarse y autorrealizarse como personas dentro de una sociedad. En este caso, una sociedad globalizada, donde ellos necesitan cada día más descubrirse como personas y junto con esto el arma o la herramienta de descubrirse como profesionales es un bastión importante dentro de su propia construcción personal. ¿Qué hace esto? Pues simplemente se posibilita mediante la enseñanza, la experiencia, el razonamiento y la observación. En este sentido, un elemento fundamental o un proceso fundamental para que se logre el aprendizaje es, sin duda alguna, la imitación. Es decir,
Cuando el estudiante ve en su docente, en su catedrático o catedrática, alguien a quien imitar, entonces él repite ese proceso que observa. Por tanto, nosotros nos volvemos de alguna manera modelos de imitación. Entonces, para que el aprendizaje sea más eficaz, más efectivo, hay que recordar de que nosotros nos volvemos ese modelo de imitación. En este sentido, hay que entender que el aprendizaje tiene varias dimensiones. Se puede hablar de que el aprendizaje se trabaja en tres grandes dimensiones. Uno, el aprendizaje es cognitivo. Es aquí donde nosotros nos enfocamos a que ellos aprendan conocimientos y habilidades que entran por la razón, es decir, por la capacidad de pensar, donde nosotros intentamos desarrollar su razonamiento frente al conocimiento. Aquí lo que hacemos como docentes es básicamente aplicar estrategias cognitivas, es decir, estrategias que ayuden a desarrollar su pensamiento, llevarlos desde un nivel más básico de pensamiento, como podría ser el conocer, hasta el nivel más alto que podríamos hablar de un pensamiento crítico, donde la persona razona de tal manera que es capaz de hacer una valoración crítica sobre aquello que ya conoce, aquello que ya comprende. Al final, el aprendizaje de tipo cognitivo, dentro de esta dimensión, las estrategias cognitivas, como les repetía, lo que buscarán es que ellos desarrollen su capacidad de pensar. La segunda dimensión es el aprendizaje afectivo emocional. Esta dimensión está enfocada en que el estudiante desarrolle una motivación personal para el aprendizaje, actitudes necesarias para poder desenvolverse dentro de su proceso de aprendizaje. Es cuando nosotros aplicamos estrategias motivacionales, estrategias que van en función de desarrollar la emoción. Cada persona, pues no solamente es un cerebro o una capacidad de pensar que anda allí, sino más bien es también toda una dimensión emocional donde se manifiesta esa humanidad que es parte de toda su integralidad. Por tanto, el desarrollo de estrategias motivacionales y actitudinales se enfoca a desarrollar las emociones, la dimensión afectiva de esta persona frente a su propio proceso de aprendizaje. Y por último, un aprendizaje que es más de contextualidad, es decir, cuando el aprendizaje busca desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes que le sean de utilidad para su propio contexto, donde pueden ser de aplicación de inmediatez, corto plazo, mediano plazo, en la medida en que más inmediato sea la utilidad del conocimiento, de la habilidad o de la actitud que el estudiante está aprendiendo, en esa medida le es más útil y de mayor facilidad para aplicación en su propio contexto. Albert Einstein, científico en las áreas de la física especialmente y la matemática, desarrolla una frase que puede ser iluminadora para este proceso de aprendizaje y nosotros como docentes que formamos parte muy importante de este proceso. Locura es hacer las cosas siempre de la misma manera, intentando conseguir resultados distintos. Eso es locura. Efectivamente, la propuesta de Einstein es que si queremos mejorar nuestro proceso de enseñanza para mejorar obviamente el aprendizaje de nuestros estudiantes, es necesario ir cada día cambiando, descubriendo y formándonos en nuevas maneras de enseñar, nuevas formas que llamaríamos más técnicamente, nuevas metodologías, nuevas estrategias que nos ayuden a mejorar nuestra docencia y por tanto lograr el fin último de nuestra tarea como docentes, que es el aprendizaje integral de nuestros estudiantes. ¿Cuál es la importancia entonces de las emociones? Vamos a partir en primer lugar con el aprendizaje emocional. En este sentido, el aprendizaje afectivo emocional lo que busca es el desarrollo de actitudes y valores dentro de este proceso de aprendizaje.
En este sentido, hay que tomar muy en consideración el valor que tienen las emociones dentro del aprendizaje. ¿Qué son las emociones? En primer lugar, son reacciones fisiobiológicas donde se manifiestan pues nuestra forma de ser. Nuestra personalidad es parte o está integrada también por las emociones. Aquí se adaptan nuestro modo de percibir un objeto, una persona, un lugar. Entonces, ¿cómo percibimos y lo que nos genera esa percepción dentro de nuestro interior es lo que llamaríamos emoción? Es esa reacción que se manifiesta en la psique, pero también en el área fisiológica. En ese sentido, los alumnos también tienen emociones dentro del proceso de aprendizaje. Cuando están en nuestras aulas, vamos a ver que de repente hay reacciones frente a ciertas situaciones en las cuales se ponen ellos. Ellos pueden manifestar ansiedad, pueden manifestarse enfurecidos, deprimidos, y este tipo de emociones, por ejemplo, puede ser que no aprendan correctamente o que no se pueda desarrollar un proceso de aprendizaje más efectivo. Por tanto, cuando un docente reconoce la existencia de las emociones dentro del proceso de aprendizaje, las toma en consideración como una variable importante que puede incidir de forma positiva o de forma negativa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que uno, como docente, evidenciando qué tipo de emociones son las más adecuadas para un mejor aprendizaje, puede influenciar o puede desarrollar estrategias que vayan en función de estimular la reacción o la emoción positiva que nos ayuda al proceso de aprendizaje. Vemos, por ejemplo, entonces, rostros que nos pueden manifestar algunos tipos de emociones. Pongámosle a estos rostros los mismos que nosotros vemos en el salón de clase. Vemos ansiedad, vemos alegría, vemos ira, enojo, vemos sorpresa, miedo, aversión. Hay muchas emociones que en nuestro salón de clases se pueden manifestar en nuestros estudiantes. Hay 6 grandes categorías básicas de las emociones que la psicología nos ha podido aportar. Las 6 categorías están en función, uno, primera categoría, el miedo, que es una anticipación a la amenaza o un peligro. Esto lo podremos ver de repente en nuestros salones de clase. Nuestros estudiantes sienten miedo frente a una amenaza, que en este caso la amenaza puede ser externa al salón o interna en el salón de clase. La segunda categoría sería la de sorpresa, donde hablamos de un sobresalto, asombro, un desconcierto. Esta es una categoría o una emoción bastante transitoria, pero nos ayuda en algún momento o también nos puede en algún momento ser un punto negativo para el proceso de aprendizaje. La tercera categoría es la aversión, que genera un disgusto, un asco, donde solemos alejarnos un poco del objeto que nos produce esa aversión. Y esto también puede significar que la aversión puede ser a todo el conjunto de clase, puede ser a un aspecto de la clase. Al menos esta emoción lo que sabemos es que va siempre a generar un disgusto y que por lo general busca que se aleje la persona de lo que le parece aversivo. La cuarta categoría es la ira, donde se manifiesta la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, son irritables. La quinta categoría sería la alegría, donde se manifiesta más bien la diversión, la euforia, la gratificación, el estar contento, el dar una sensación de bienestar y de seguridad. En un salón de clase esto se manifiesta cuando el estudiante se siente seguro de lo que está aprendiendo, se siente capaz de que puede aprender esto, siente bienestar de estar en el salón de clase porque puede sentirse apreciado, valorado y esto le genera esa comunidad o ese bienestar. Eso es parte de esta categoría, de esta emoción de la alegría. Y por último, la emoción de la tristeza, donde se manifiesta la pena, la soledad y el pesimismo. Si tenemos en cuenta esto, hay que considerar entonces que se puede dar diferentes funciones
dentro de nuestro ser, dentro de nuestra naturaleza como persona, frente a este tipo de emociones. Por ejemplo, frente al miedo, nosotros reaccionamos con protección. La sorpresa nos ayuda más bien a orientarnos frente a esta nueva situación que se nos presenta. La aversión nos produce un rechazo total a aquello que tenemos al frente. La ira nos induce más bien a la destrucción, al quitar por completo lo que esté enfrente. La alegría nos induce a la reproducción, es decir, deseamos reproducir aquello que nos hace sentir bien, ya sea un suceso o imitar a una persona que nos favorece el sentirnos bien. Y por último, la tristeza que nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Algunas situaciones que nos pueden poner en dicho estas emociones que nos pueden mover, entre estas emociones son, por ejemplo, en el primer día de clases, los exámenes parciales o finales escritos, los exámenes orales, pedirle permiso al profesor para entregar la tarea tarde, justificar que no se vino a la clase anterior y no se entregó la tarea, pero se pide que la reciban, escuchar al profesor dictar clase, escuchar al profesor mientras se entrega la nota del examen. Entonces, este tipo de situaciones, entre muchas otras, dentro del salón de clase, mueven a la persona las emociones. Algunas de ellas habría que ver qué tipo de emoción. Por ejemplo, un examen parcial, ¿qué emoción nos puede generar? ¿Nos puede generar miedo o nos puede generar alegría? El estudiante que genera miedo o alegría. Efectivamente, saber cuál es la emoción que puede generar una situación nos ayuda también a orientar de mejor manera dicha situación, de tal forma que movamos el sentimiento o la emoción negativa lo más posible hacia una emoción positiva. Eso ya se considera un proceso de diseño de una estrategia motivacional actitudinal. Es decir, la estrategia de motivación lo que buscará es mover una situación de una emoción negativa hacia una emoción positiva para el aprendizaje. En este sentido, una descripción de las variables que se ponen en consideración al momento de hablar de motivación son estas. Por ejemplo, la autoeficacia es una variable que dentro de la motivación se refiere a las percepciones de los estudiantes sobre su capacidad de desempeñar las tareas requeridas del curso. Entonces, esa es una variable. ¿Qué tan autoeficaces se sienten sus estudiantes? ¿Qué tan seguros se sienten dentro de su clase que pueden lograr el aprendizaje que usted les propone? La segunda variable para sentir que se puede hablar de motivación y que una actividad o una estrategia o una situación puede ser motivante es el valor de la tarea, donde se refiere a la evaluación que hace el estudiante de qué tan interesantes o importantes o llamémosle útiles son las actividades o material del curso que usted como docente les proporciona o les deja. La tercera variable se refiere al grado en que se realiza una determinada acción para satisfacer otros motivos que no están relacionados con la actividad en sí, sino con la consecución de otras metas, es decir, el proceso como una orientación a metas de logro. Una cuarta variable es la ansiedad. Se refiere al grado de ansiedad que presentan los estudiantes frente al aprendizaje. En este caso hablamos de una emoción. Entonces, aquí es donde se empiezan a jugar que para motivar a un estudiante también la ansiedad como una emoción es de tomarse muy en consideración. Otra variable se refiere al control del aprendizaje y es cuando se refiere a las creencias de los estudiantes acerca del grado de control que tienen sobre su propio aprendizaje. Es decir, ellos qué tan seguros y qué tan controlados saben que tienen su propio proceso. Esto de alguna manera podríamos llamarle también la autorregulación del proceso de aprendizaje. Y por último, podríamos hablar de la orientación de metas de logro, hablado ya más como un resultado, donde se refiere al grado en que se realizan las tareas y acciones por el interés que les genera la actividad misma. Es decir, realmente hacemos las tareas y lo que nos pide el docente en función del resultado mismo, es decir, del interés que me genera la actividad.
Eso es lo que se cuestiona el estudiante. Entonces, esa cuestionante puede ser de una forma no explícita y no consciente, pero sí se toma en consideración de forma incluso, pues, sin mucha conciencia de parte del estudiante. Estas variables, al tomarlas en consideración, pues nos daremos cuenta qué tan motivados o no pueden estar nuestros estudiantes. Y el desafío es cómo lograr seleccionar estrategias que ayuden al estudiante a motivarse, es decir, a que estas variables empiecen a ponerse en positivo, a aumentarse, a mejorarse. Cuando hablamos entonces de una estrategia motivacional, estamos hablando de una actividad en clase que ayude al estudiante a motivarse, ya sea en su autoeficacia, en su ansiedad, en su control de aprendizaje, o una actividad de aprendizaje motivacional es cuando pedimos que pase una situación de ser una emoción negativa a una emoción positiva. En este sentido, el doctor Pedro Morales nos presenta en su libro Ser profesor, una mirada al alumno, la dimensión emocional del aprendizaje y sus efectos como parte de uno de sus capítulos. En este sentido, el doctor Pedro Morales propone que el aprendizaje de parte del estudiante y del docente puede ser en un sentido intencionado, es decir, cuando tanto el docente tiene conciencia de lo que quiere enseñar y el estudiante tiene conciencia de lo que desea aprender, como puede ser también de forma no intencionada, es decir, cuando el docente no tiene intención de enseñar algo, pero igualmente lo va a enseñar, igualmente lo enseña, sin darse cuenta, sin tener intención de hacerlo. De igual manera, pues puede ser el estudiante. Entonces, en ese sentido, el doctor Pedro Morales nos presenta un ejemplo. ¿Enseñamos matemáticas o estamos enseñando a odiar las matemáticas? Lo que se enseña sin querer enseñarlo, lo que se aprende sin querer aprenderlo, puede ser, y es con frecuencia, lo más importante y lo más permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto a su vez depende, al menos en buena medida, del estilo de relación que establecemos con los alumnos. Esto es lo que nos afirma el doctor Pedro Morales, donde entonces podemos ver que también la relación entre el docente y el estudiante puede mejorarse en la medida en que nosotros como docentes utilicemos estrategias de motivación y de desarrollo de actitudes y valores positivos, de tal forma que podamos mover a los estudiantes sobre pues unas emociones más positivas para el proceso de aprendizaje. Kim Bain es un investigador que hizo un estudio con un equipo de personas que se dedicó a investigar cuáles eran las buenas prácticas que lograban que ciertos docentes de las mejores universidades del mundo fueran considerados tanto por sus estudiantes como por otros colegas docentes como los mejores profesores universitarios de esas universidades que son las mejores del mundo. Al final del estudio y de la investigación completa de entrevistas, preguntas, etcétera, presentó su informe a través del libro titulado Lo que hacen los mejores profesores universitarios. En este libro, él hace una exposición muy amplia de todas aquellas buenas prácticas que han llevado estos docentes de tal manera que ahora los podamos considerar los mejores profesores universitarios de las mejores universidades del mundo. En síntesis, él dice que la clave para comprender la mejor docencia no puede encontrarse en reglas o prácticas concretas, sino en las actitudes de los profesores, en su fe en la capacidad de logro de sus estudiantes, en su predisposición a tomar en serio a sus estudiantes y dejarlos que asuman el control de su propia educación y en su compromiso en conseguir que todos los criterios y prácticas surjan de objetivos de aprendizaje básicos y del respeto y el acuerdo mutuo entre estudiantes y profesores. En general, Ken Bain entonces nos va a presentar que la relación con los estudiantes
está también ligada a las emociones y al deseo real que tenga un docente de querer que sus estudiantes aprendan. En este caso, motivar el aprendizaje es uno de los medios para poder desarrollar un aprendizaje integral. Pero junto con eso también entra a una segunda parte que es el desarrollar objetivos de aprendizaje. Es decir, también el tomar conciencia nosotros de qué pretendemos que nuestros estudiantes aprendan. Cuando nosotros tomamos en consideración a nuestros estudiantes, los estamos también valorando. Y eso significa que les tomamos en consideración para qué queremos motivar en ellos, cómo queremos hacerlo, qué queremos que aprendan. Muy bien, muchas gracias. Hasta este momento prácticamente es esta parte introductoria del proceso de aprendizaje y hoy hemos aprendido en esta explicación sobre la importancia de las estrategias de motivación, por dónde va el desarrollo de estas estrategias y qué es lo que pretenden. Podríamos decir como puntos finales que las estrategias de motivación básicamente son esas actividades que nosotros hacemos en clase, llamémosle dinámicas, llamémosle juegos, llamémosle también actitudes del docente, que favorecen la buena motivación del estudiante, es decir, el desarrollo de la emoción, de la alegría, del bienestar y la seguridad del estudiante en su propio proceso, considerando las variables que hemos visto anteriormente. En este sentido, el diseño de una estrategia motivacional implicará cómo usted desarrolla una actividad en clase que ayude a motivar al estudiante para su propio aprendizaje, que ayude a desarrollar una actitud mejor o positiva, una emoción más adecuada. Un tercer aspecto es tomar en consideración de que nosotros podemos diseñar estrategias paso a paso, por ejemplo, tomando en consideración la realidad, lo que está sucediendo en la actualidad, y de eso crear una actitud o querer fomentar un valor importante. Eso ya también es una estrategia motivacional. Cuarto aspecto que quisiera mencionar es que también nuestra actitud, nuestra propia personalidad puede ser motivante. Por tanto, un saludo, un buenos días, el llamarle por su nombre, el recordarse de él y que no vino a clase la última vez en sentido positivo, puede ser también un aspecto motivacional. Entonces, cuando nos toca hacer o seleccionar una estrategia motivacional, lo que hay que siempre tomar en consideración es que nosotros podemos desarrollar una actividad paso a paso para mejorar la motivación de nuestros estudiantes, de tal manera que podamos mejorar o podamos fortalecer una actitud, un valor o incluso su misma autoeficacia para el proceso de aprendizaje. Encontrarán en el microcurso más documentos, más información que está a disposición. Les sugiero llevar paso a paso cada uno de los temas y que pues vean también cuál es el proyecto final para desarrollar. De antemano, muchas gracias por este tiempo. Les auguro éxitos en este microcurso y tendremos todavía una segunda sesión para poder ampliar la segunda parte de los temas que se presentan en este microcurso, pero de antemano a seguir trabajando con este microcurso para su propio proceso de aprendizaje. Muchas gracias y cualquier consulta pueden hacerlo a través del foro que se encuentra en el portal. Gracias.